Buenas tardes. Bienvenidos una vez más al Diplomado en Litigación Estratégica. El tema que hoy vamos a tratar, ya para cerrar el diplomado, es el referido al alegato de clausura. ¿Qué es el alegato de clausura? Es la última oportunidad que tienen las partes litigantes para dirigirse al tribunal. Es la última información que va a recibir el juzgador. En esencia, el alegato de clausura es un ejercicio argumentativo que responde a una pregunta: ¿por qué debe prevalecer mi caso? Mediante el alegato de clausura, el abogado sugiere qué conclusiones se deben extraer de lo que ocurrió durante el debate. El alegato final es el primer y único ejercicio argumentativo en todo el juicio. Acuérdese que en el alegato de apertura uno no puede argumentar, sino solo presentar su caso. Sin embargo, ya en el alegato de clausura o alegato final, uno puede realizar argumentaciones y extraer conclusiones de todo lo que se ha llevado a cabo en el juicio. No solamente va a permitir al abogado sugerir conclusiones al tribunal acerca de la prueba presentada, sino que lo va a urgir a hacerlo. Los abogados le van a dar unidad y coherencia a todo el relato que se ha venido construyendo y harán una lectura íntegra y de corrido por primera y única vez. Es el ejercicio argumentativo por excelencia. Para que el alegato final cumpla con efectividad su función argumentativa respecto a la prueba, se requiere mucha claridad del litigante acerca de qué consiste el alegato final, así como destrezas muy concretas. El alegato final comienza y termina con la prueba efectivamente producida en juicio. Si el litigante investigó su caso, presentó su prueba, planificó las líneas del examen, del contraexamen, sabe lo que hizo en cada parte del juicio, de manera que esté mejor que nadie preparado, puede darle al juez lo que necesita con urgencia: conclusiones respecto a la prueba. El alegato final es un ejercicio tremendamente específico y concreto en relación con la prueba. Es un ejercicio concreto en el sentido de que debe hacerse cargo de la prueba tal y como ella de hecho se produjo en el juicio. El alegato final debe hacerse de manera específica y concreta, ya que si no, se va a tornar en pura formalidad. Si nosotros verificamos actualmente cómo se llevan a cabo los alegatos de clausura con el modelo antiguo, vamos a ver que es una fiel reproducción de la acusación escrita, que no hay conclusiones reales. Es una relectura del requerimiento acusatorio, nada más. Sin embargo, si es que nosotros queremos hacer un alegato efectivo, eficaz, para que sirva, que nuestra posición prevalezca sobre la de la contraparte, debemos ser específicos, concretos, y que no sea una mera formalidad, como diciendo: ya con este alegato acabo y se terminó mi función. Ni un caso se gana con un alegato de apertura válido, como les dije al comienzo, pero sí se puede perder si es que realizas un mal alegato de clausura. En el alegato final, lo que el abogado debe tener en cuenta o en mente cuando plantea y ejecuta cada una de sus etapas es con miras al alegato final, yo hago mis líneas de contraexamen. Con miras al alegato final, yo hago mis líneas de examen directo. Con miras al alegato final, yo presento prueba material. Entonces, si es que no se realiza de modo correcto, si es que no he llevado a cabo bien mis anteriores etapas, no voy a poder concluir tampoco de manera eficaz. Eso nos lleva a una pregunta: ¿desde cuándo construyo mi alegato de clausura? ¿Será que yo voy a esperar a que se produzca toda la prueba del juicio para recién poder empezar a construir mi alegato de clausura? No. El alegato final comienza a prepararse desde el más temprano momento, y los exámenes de testigo y las demás evidencias van a estar siempre al servicio de ponernos en condiciones de construir con él las argumentaciones específicas y concretas. Todo va a girar en torno al alegato de clausura. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un objetivo. ¿Y cuál es? Convencer a los jueces que nuestras proposiciones fácticas han sido acreditadas. Y no solamente han sido acreditadas, sino que son exactas. Solo vamos a poder mencionar en el alegato de clausura las pruebas que han sido incorporadas y registradas en audiencia. Jamás debemos exagerar la prueba,
¿Por qué? Porque los jueces han estado en la audiencia y no les podemos mentir. Ellos han podido observar claramente qué cosas se ha hecho en audiencia, qué se ha extraído de cada testigo, qué se ha probado con cada documento o con cada objeto. Si nosotros exageramos la prueba, el juez no nos va a tomar en serio y va a darse cuenta que realmente nuestro alegato es mera retórica y no verdaderas conclusiones acerca de lo que sucedió en el juicio. Por lo tanto, no basta con consideraciones legales. Hay abogados que en su alegato de clausura se centran en hablar del derecho penal aplicable, de la norma penal, que la imputación objetiva, que el dolo eventual, cuando realmente se debe tener en consideración los elementos que guardan relación con la razonabilidad, proporcionalidad y coherencia de la petición que se realiza. Se trata de poner de manifiesto mediante el alegato de clausura que la decisión que nosotros sometemos a consideración, ya sea una condena o una absolución, es legal, moral y justa. ¿Y qué contenido debe tener entonces el alegato final? El alegato final va a depender de muy diversa información, que de manera específica y concreta el juicio de hecho nos va a presentar. Lo primero, como al comienzo les dije en la primera clase, la teoría del caso. El alegato final debe comunicar nuestra teoría del caso y debe ser capaz de dar cuenta cómoda y creíblemente nuestra teoría del caso. Además, debe tener credibilidad y ser argumentativo, porque es el único debate explícito que tenemos los litigantes para la credibilidad de nuestra respectiva teoría del caso. El alegato final es un escenario necesariamente argumentativo. El alegato final es la etapa genuinamente discusional, la primera y última oportunidad para hacerse cargo del análisis de credibilidad de cada prueba de manera específica y concreta. La credibilidad de mi teoría del caso se expresa y depende del ejercicio argumentativo del alegato final. ¿Y cuáles son los elementos de credibilidad y argumentatividad? Las conclusiones. El alegato final no solo permite sacar conclusiones de la prueba, sino que es todo su sentido. Estas conclusiones deben ser específicas y concretas. A eso se agrega el trabajo de ofrecer razones de por qué las conclusiones sugeridas son las correctas. Además, tiene que tener coherencia lógica. La primera cuestión que da credibilidad a un relato es su coherencia lógica. Una teoría del caso debe ser lógicamente coherente, en el sentido que las proposiciones fácticas que la componen son ciertas. Además, uno tiene que presentar la prueba indicial y la prueba directa. Respecto a la prueba directa, no tenemos que sugerir al juzgador ningún razonamiento para que llegue a la conclusión. La prueba directa no es necesariamente por ser directa más fuerte que la prueba indiciaria o viceversa. Sin embargo, en la prueba indiciaria se requiere la mediación del razonamiento judicial, o por lo general bajo la fórmula de una inferencia lógica. Por lo tanto, el carácter persuasivo de la prueba indiciaria no solo depende de su credibilidad, sino también de su poder de inferencia. El valor probatorio también es importante, porque la cuestión de la prueba indiciaria no es una cuestión del nivel de prueba, sino de proposiciones fácticas en el alegato final. ¿Cómo es entonces que cada prueba debe estimarse acreditada? Eso nos lleva al tema del peso o del valor probatorio. Aristas de valor probatorio. Primero tenemos la cobertura. La proposición fáctica que se propone acreditada esté cubierta por la prueba. Segundo, la idoneidad. Que la prueba sea idónea para acreditar nuestra proposición fáctica. Tercero, la credibilidad. Que el alegato final debe ir sobre el análisis concreto y específico de los factores de credibilidad respecto de cada una de las pruebas. ¿Es necesario hacer concesiones en el alegato de clausura? No hay información más confiable ni fidedigna que la producida por la contraparte. Acuérdense que cuando hicimos la clase de contraexamen dijimos qué importante era extraer información positiva del testigo de la contraparte al momento de realizar el contraexamen. ¿Por qué? Eso debe ser aprovechado en el marco de nuestra teoría del caso.
información producida por la contraparte puede ser explotada como una concesión. También se tienen que explotar los hechos no controvertidos. Hechos, por ejemplo, que no han sido admitidos directamente por la contraparte y tampoco han sido desmentidos por la prueba que la contraparte ha presentado. Estos son útiles. Tenemos que aprovechar hechos controvertidos derivados de las convenciones probatorias que se realizan a nivel de etapa intermedia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que verificar consistencia en los hechos conocidos, las máximas de la experiencia del sentido común, la consecuencia interna, los detalles. Pero no basta todo este relato, no basta lo argumentativo. Se tiene que verificar que nuestra teoría del caso, aparte de ser creíble, coherente, además tiene que tener suficiencia jurídica. ¿Qué significa? Que debe satisfacer las teorías jurídicas que estamos invocando. Para ello, debemos argumentar la idoneidad de las proposiciones fácticas acreditadas para satisfacer cada elemento de la teoría jurídica. Tenemos que hacernos cargos del derecho de fondo, que determina nuestra teoría jurídica sin llegar a dogmatismos. ¿Y cuál es la estructura del alegato de clausura? Recordemos que el objeto del alegato de clausura es reestructurar la prueba que se ha oído durante el juicio de manera de conformar el relato que subyace a nuestra teoría del caso. Entonces, el alegato de clausura es un acto de comunicación, es persuasivo y puede ser estructurado de diversas maneras. La primera forma de estructurar es la estructura temática, la resolución de unas pocas cuestiones a las que el caso quedó reducido. Es eficaz con frecuencia para organizar un alegato de apertura también, una estructura temática. También todos podemos hacer uso de la estructura cronológica. Y aquí esto se hace recreando mentalmente, de manera secuencial, las circunstancias y sucesos que motivan nuestra pretensión. ¿Cuál es el problema de la cronología? Con demasiada frecuencia fracasa en resaltar los hechos que resultan en verdad esenciales para el caso. Con demasiada frecuencia fracasa en relatar los hechos. ¿Por qué? Porque al utilizar una estructura cronológica no le damos el peso adecuado a cada uno de los temas. Ese peso que sí les damos cuando hay estructura temática. Entonces, nosotros podemos hacer uso de ambos tipos de estructura. Hacer uso como base una estructura cronológica, utilizando también la temática para centrarnos en los puntos más álgidos e importantes de nuestra teoría del caso. ¿Cómo se debe realizar una teoría o un alegato de clausura? Pensar en el alegato como la sentencia. ¿Por qué? Porque así le otorgamos al tribunal una argumentación acerca de lo que prueba la prueba. ¿Qué recomendaciones se dan para la estructura del alegato de clausura? Primero, que se tiene que hacer una introducción, donde se haga referencia a nuestra teoría del caso. Segundo, una breve descripción de los hechos para colocar al juzgador en posición de recordar lo que ya se discutió. ¿Qué hechos es que se vienen a analizar? Tercero, análisis de la prueba incorporada al proceso, que apoye nuestras alegaciones y aquellas que acreditan las alegaciones de la parte adversa. Y finalmente, una discusión de las normas jurídicas aplicables al caso y cómo éstas las favorecen. Nuestro alegato de clausura tiene que ser claro y directo. En el alegato final se emiten conclusiones acerca de la prueba actuada en el juicio oral. Tiene que tener coherencia lógica, ser coherente con nuestra teoría del caso. Debemos captar la atención del juzgador. Una forma de captar la atención es comenzando la argumentación con una pregunta o premisa impactante. Recordemos el tema del lema. Pero ya en el alegato de clausura el lema no nos basta. El lema nos servía en el alegato de apertura para presentar el caso. En el alegato de clausura nosotros necesitamos captar la atención con una pregunta impactante, una premisa impactante. Con esa premisa y a partir de ahí nosotros podremos desarrollar todo el alegato de clausura. Primordial, no leamos el alegato de clausura. Y eso no significa que no lo vamos a preparar por escrito.
sino que al prepararlo por escrito, al igual que hicimos cuando realizamos el ejercicio del alegato de apertura, cuando vimos la clase pertinente, es para que nos sirva de guía en el momento de prepararlo, para finalmente de ese alegato escrito extraer la temática, extraer nuestro esquema y en base a ese esquema elaborar oralmente lo que vamos a decir. No aprenderlo de memoria, sino elaborar su estructura. Y esta estructura viene realizada de la siguiente forma. Primero, por ejemplo, cuando vas a repasar la prueba rendida, lo haces o prueba por prueba. Por ejemplo, el testigo A nos dijo que sucedió tal, el testigo B nos extrajo esto, el documento que se presentó, el arma que surgió. Eso es prueba por prueba. Pero también puedes analizar la prueba refiriéndote cronológicamente a los hechos. Puedes ir contando, el día de los hechos sucedió tal y fue visto por tal persona, y entonces el testigo entró a ese sitio. Y vas relatando, y a la vez que vas relatando, vas adicionando la prueba. Son dos formas diferentes que no tienen que excluirse necesariamente entre sí. Si se hace la prueba por prueba, se sugiere fijar con la atención del tribunal en aquellos testigos precisos que declararon sobre los hechos esencialmente controvertidos. Por ejemplo, podríamos decir, escuchamos en esta audiencia cómo es que la administradora del establecimiento comercial nos indicó que luego de entrar los acusados al local comercial, se percató del momento preciso en que ellos tomaron las especies y las introducían. En cambio, cuando lo hacemos cronológicamente, es útil para darle al tribunal una mirada desde la perspectiva de la historia general, obviando algunos detalles que parecen débiles en el testimonio de algunos testigos. Eso respecto a la prueba. Y cuando analizamos la norma jurídica y el derecho aplicable, tenemos que explicarle al tribunal que los elementos de la teoría jurídica presentada están vinculados con las pruebas rendidas en juicio. La defensa procurará poner en posición cuál es el elemento más débil de la teoría jurídica de la Fiscalía. También se tiene que agrupar la prueba que tienda a demostrar cada una de las proposiciones fácticas. Esta es una labor ardua, pero fundamentalmente se tiene que ligar las pruebas introducidas en el juicio, de manera que cada uno de los trozos de la verdad que contienen ellas vayan dando argumentos al tribunal para concluir en torno a la acreditación de las proposiciones fácticas y que sirven para estimar satisfechos diversos elementos de nuestra teoría jurídica. Pensemos en el juicio como un rompecabezas y en los testigos y en los medios de prueba como pieza de este rompecabezas. Va a depender del litigante que al momento de hacer el alegato de clausura estructura el rompecabezas de tal forma que quede la figura que nosotros hayamos querido transmitirle al juzgador. Esa figura va a ser nuestra teoría del caso. Y las piezas van a tener que ser engasadas por nosotros y explicadas así. Porque si son solamente tomadas en cuenta de manera externa o de manera dispersa, no va a llegar a la misma conclusión que nosotros. También de las pruebas se extraen inferencias o deducciones. Se tiene que trabajar lo que aporta la prueba y de allí empezar a formular las inferencias, lo cual implica pedirle al tribunal que vaya razonando continuamente contigo, y es un razonamiento que se va haciendo de modo conjunto. Y debemos ir desarrollando el razonamiento judicial, procurar llevar al tribunal de la mano en el proceso de razonamiento que conduce a las conclusiones que les ponen argumentativamente. También tenemos que estar atentos a lo que la contraparte ha realizado a fin de formular las razones por las cuales deben ser deshechas sus posiciones. Esto puede ser indicarle directamente al tribunal que no puede acoger la tesis de la contraparte porque se ha distorsionado la prueba o porque los argumentos son incongruentes. O también podemos acoger la evidencia y solicitar al tribunal que llegue a otra conclusión. ¿Cómo argumentamos en función de la credibilidad? Distinguiendo entre testigo o perito, que o miente, o se equivoca, o es un testigo que no es de confiar. Así atacamos focos específicos. Y ahí también nosotros vamos a poder indicar a los jueces cuál es el resultado esperado, porque el tribunal debe tener absoluta claridad sobre la pretensión concreta que le han formulado las partes en juicio. Tenemos que indicar a los jueces cuál es la sentencia esperada
En la clausura debemos entregarle al juez los argumentos que permitan acoger o desechar las pretensiones de las partes, poniendo énfasis en las siguientes materias: hechos probados, hechos no probados, participación aceptada, participación no aceptada. Entonces, ya para terminar, nos tiene que quedar claro que el alegato de clausura, primer y último momento de realizar un ejercicio argumentativo, primer y último momento de realizar y llevar conclusiones. Recordemos que en el alegato de clausura nosotros cogemos el rompecabezas, cogemos las piezas y empezamos a armar nuestra historia para que el juzgador tome nuestra posición y ésta prevalezca sobre la contraparte.